Saludos y bienvenidos nuevamente a este tu podcast Cara a Cara con la Verdad. Quien te está dando la bienvenida, como siempre, tu hermano y amigo Joel Maldonado, te da la bienvenida. Llegamos a la hora de gozarnos en hablar y de profundizar un poco en la palabra. Hoy estoy contento por la invitada que tengo, que ya mismo vamos a presentarla, que ella se presente y hable un poco de ella. Pero el tema de hoy es un tema que para mí es un tema que vamos a hablar un poco diferente de este tema. Con ustedes tengo aquí el honor y el privilegio de la pastora Xiomara Díaz aquí en Ocala, Florida. Bienvenida, pastora. Gracias, gracias. Un honor estar aquí y conocerle. Es un privilegio el yo poder conocer personas como usted, con el conocimiento de usted, con la trayectoria que un poquito he escuchado de usted. Y este programa pues se llena de fiesta. Gracias por acceder a esta invitación, por compartir con nosotros sus conocimientos, que ya estamos ya por comenzar. Yo sé que están listos por escuchar lo que tenemos. Hoy, el podcast de hoy se va a tratar de la Navidad a través del ojo hebreo. Pronto vas a ver por qué es el tema. Pronto vas a ver por qué vamos a hablar sobre la Navidad a través del ojo hebreo. Estamos en el mes de diciembre, estamos en el año 2025, ya estamos por culminar, ¿verdad? Este año que se ha ido rápido. Y ya estamos en el tiempo de la fiesta, en el tiempo de compartir este, lo que es la Navidad. Y queremos hablar un poco diferente de cómo la cultura hebrea, Ujú. eh, ¿verdad? Puede visualizar estos tiempos que para nosotros son tiempos de fiesta, son tiempos de hacer regalos, son tiempos de compartir cultura, son tiempos de mucha comida, tiempo- tiempos de gastar dinero, se Sí. gasta mucho dinero. Y nosotros, ¿verdad? En nuestra cultura latina, americana, que estamos viviendo en los Estados Unidos, Ujú, donde aquí hay una diversidad de cultura, se mezclan las culturas, se mezclan las creencias y ujú. son diferentes puntos de vista cuando se habla de celebrar la Navidad La en Navidad. estos tiempos. Y yo quise traer aquí a la pastora Xiomara Díaz, quien tiene su conocimiento en la cultura hebrea, quien ha estudiado, quien ha profundizado, tiene un vasto conocimiento en lo que es la cultura hebrea. Así que me gustaría comenzar este podcast. Primero, pastora Sí. Xiomara nos diga quién es la pastora Xiomara Díaz y de dónde es la pastora Xiomara Díaz. Bueno, bendiciones nuevamente. Pues Xiomara Díaz es primeramente madre de 4 hijos, esposa, 20 años de casada y ahora pues que reside en la Florida, ya llevo 4 años pastoreando. También soy consejera, conocido como coach, consejera personal y espiritual, en la cual pues me he basado más en dedicarme en este camino de la fe y de la comunidad cristiana. Y Xiomara es puertorriqueña, de padres puertorriqueños, pero nacida en Brooklyn, Nueva York. Oh, wow. So, mi primer lenguaje realmente no fue el español, fue el inglés, pero al mis papás ser puertorriqueños, pues me introducieron más en el español, nos mudamos a Puerto Rico, donde fui criada hasta los 15 años, y después vuelvo y resido acá a los Estados Unidos, así que domino ambos lenguajes y me encanta, ¿verdad?, conocer las culturas y la raíz de todo que ha hecho la que es Xiomara hoy en día. Muy interesante, ¿verdad? Eso de ir y venir a Puerto Rico, abrazar la cultura puertorriqueña ya directamente desde la isla. Sí. Llega el cristianismo a su vida, llega Cristo a su vida. Pero yo tengo una pregunta muy importante para mí, para que las personas puedan entender, ¿verdad? El por qué usted está hoy hablando sobre la Navidad a través de los hebreos. Tus raíces cristianas son el evangelio, el pentecostal, pero ¿cómo llegas a abrazar las enseñanzas y la cultura hebrea para que hoy en día pues podamos llegar a ti, que nos hables un Ujú. poco sobre desde este
posición de la cultura hebrea. Correcto. Pues mira, me gusta la pregunta porque muchas personas piensan que cuando hablamos del hebreo se basa a la religión del judaísmo, en la cual pues es una información incorrecta ¿Ok? porque el judaísmo es un tipo de religión como es el pentecostal, bautista, metodista, etcétera. Todas venimos de una raíz de creencia y no he dejado de creer en Dios, no he dejado de creer en Jesús de Nazaret, sino que trabajé más lo que es la espiritualidad y lo que es el alma, lo que es el ser yo espiritual. ¿Por qué? Porque estuve muchos años dentro del cristianismo, de la religión, en donde llegaba momentos en mi vida que me sentía vacía o volvía a unas rutinas que yo decía, es que yo no quiero hacer eso. Me refería tanto a Pablo cuando Pablo habla en los Romanos y dice, oh, lo que quiero hacer no hago y lo que debo de hacer no hago. Claro, Y claro. entonces me sentía así, decía, pero es que yo quiero hacer estas cosas, pero dentro de la religión siento que están mal. Y entonces era como que dejaba de ser yo, mi esencia de ser yo. Y en esas luchas, pues espirituales, esas luchas mentales, decidí indagar y buscar más la palabra. Yo dije, ya yo no quiero que un hombre me hable, y no es que no le estoy dando la validez al hombre, Claro. porque Dios levanta ministerio, sino que quería ir más a que Él me dijera a través de su palabra, a escudriñarla. Y entonces empecé yo a estudiarla, empecé yo a escudriñarla, hasta que entonces se despertó en mí lo que era el origen del idioma que fue escrita la palabra. Y la palabra fue el idioma, obviamente, del Viejo Testamento, pues es hebreo. Hebreo, correcto. Buscamos el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero fue basada en una cultura Hebrea. hebrea. Entonces la traducción se puede confundir, como hay palabras en español que no se pueden traducir en inglés y viceversa, que también pudo haber pasado en el idioma hebreo. Y entonces ahí es que despierta esta necesidad de buscar el idioma original y qué realmente Dios quería dejar escrito, que con el pasar de los tiempos de las traducciones, porque se traduce al griego, pero del griego se traduce al latín, Latín. del latín se traduce al inglés y después del inglés al español. Se pierde una riqueza enorme, Enorme. enorme la riqueza que se pierde en el verdadero significado del verdadero mensaje Correcto, que quiere llevar el Espíritu Santo, porque hay que acordarnos, esta palabra fue inspirada, correcto. aunque el puño y letra fue por hombre, la inspiración completa viene del Espíritu Santo. O sea, el mensaje que nos quiere traer Dios a través del Ujú. Espíritu Santo, el verdadero mensaje está en su originalidad, está en su origen. A mí me gusta ir mucho cuando estoy estudiando la palabra para enseñar, predicar o lo que sea. Me gusta ir mucho al original porque así puedo saber cuál es el verdadero significado, cuál es el Claro. verdadero mensaje. Ujú. Pero quiero hacerte una pregunta, y ¿verdad? Esta pregunta la hago con mucho respeto y con mucho, mucho cariño, ¿verdad? Y mucho aprecio. Entonces usted podría decirle al público que ese pensamiento que muchas veces personas tienen en su mente, usted pudiera decir que usted no está entonces en una secta equivocada. No, no, porque todo me baso en lo que es la palabra, en lo que Dios escribió. Sexta, bueno, Y lo digo porque eso es lo que mucha gente dice. O sea, no es que yo estoy pensando no, eso, es que correcto, quiero que correcto. usted aclare. Sí. Y quería llegar ahí porque muchas veces, lo dijiste una palabra muy bonita, a mí me han dicho hasta hereje. No, no, Y no. entonces me di la asignación cuando me escribieron la primera vez eso, me puse la asignación de buscar qué significa hereje. Oh, Y wow. realmente la palabra hereje, cuando tú buscas su significado primordial y principal, es una verdad exagerada. Oh, wow. Entonces, realmente, si nos damos de cuenta y estudiamos, porque yo también estudié todas las diferentes religiones que hay en el mundo. Yo estudié lo que es el budaísmo, yo estudié lo que es la hechicería, la brujería y todas las denominaciones dentro del cristianismo, y todas parten de una verdad. Ahora, que se llevan a otros extremos por sus dogmas o lo que ellos consideran en su interpretación de la palabra, Claro. lo que es correcto es lo que los desvía. Pero si venimos a ver, todas en algo tienen una verdad. No quiero, wow, usted ha abierto aquí una cajita de Pandora. No quiero que desviarnos del tema, pero es que está Claro, interesante lo que usted me está hablando.
Cuando usted habla y usted nos dice que todas parten de una verdad, ¿a qué verdad usted se refiere? En la verdad de lo que es la verdad de la palabra de Dios. Porque voy a dar un ejemplo y sé que no nos queremos desviar, Sí, sí. pero si tú vas a lo que es el estudio de lo que hace el ocultismo, por no mencionar brujería o hechicería, el ocultismo, todas vienen con un sentido espiritual que es verdadero, Ok. porque el mundo espiritual sí existe, Ujú, el mundo espiritual se mueve, aunque nuestros ojos seculares no lo vean. claro, Ahora mismo el mundo espiritual se está moviendo es correcto. mientras nosotros estamos aquí. No lo podemos apercibir porque estamos vibrando a una manera muy lenta, porque así mismo es que nosotros estamos. En este mundo plano tierra, las vibraciones son más lentas, por eso es que podemos ver paredes, podemos ver, pero entonces cuando tú te mueves en el mundo espiritual, por eso es que cuando tú entras a la oración, tú dices, yo sentí que pasaron horas y lo único que pasaron fueron minutos. Sí, señor. Es porque te moviste entonces en un movimiento de vibratorio más alto que es el espíritu. Por eso es que Jesús pudo pasar las paredes. Por eso Pedro, no vamos a hablar de Jesús de Nazaret. Pedro pudo pasar las paredes y entonces tú te preguntas, ¿cómo es eso? ¿Es en contra de la ciencia? Ah, es que todo en la planeta Tierra se mueve por vibración. Y si yo vibro de una manera muy alta, ya yo me muevo en el ámbito espiritual y no en el ámbito terrenal. En el libro de Daniel nos muestra eso que usted habla de que hay un mundo espiritual que está moviéndose y nos muestra cuando hubo una intercesión de ángeles con demonios, Claro, ¿verdad? Y eso está escrito, que esto no son falacias, esto no son mentiras, esto no son verdades exageradas tampoco, como usted está correcto. mencionando, cuando no son herejías, verdades exageradas. Pero sí, de verdad que está muy interesante ese paso que usted dio al usted abrazar las enseñanzas y la cultura hebrea. Eh, quiero recalcar que la estoy conociendo, pero no es una hereje, no es una persona que está abrazando falsas doctrinas, sino que es alguien que sí ama el Evangelio. Y como yo dije al principio, estos son unas fechas, unos tiempos de mucha comida, mucha reunirse la familia, compartir cultura, hacer los regalos. Muchas veces, o la mayoría del ser humano que celebra la Navidad, y me refiero en general, no estoy hablando solamente del cristiano, entienden que la Navidad es una época de hacer regalos. Eso es lo que cuando dice Navidad, es la época de hacer regalos, es la época de la festividad, Ujú, de compartir, de muchos emborracharse, ujú. comer mucho, comer de más, ponerse más gordo, que esa es una época donde uno tiene que, ¿verdad?, de cuidar su salud. Pero para mí, que soy cristiano y soy creyente, Navidad es un evento histórico que sucedió hace un poco más de 2000 años atrás, donde Dios nos da a su Hijo para que nosotros tengamos una redención. Ujú, Eso para mí es la Navidad. ujú, Es lo que yo he aprendido y he visto a través de la palabra. Para mí Navidad no es fiesta, para mí Navidad es eso, pero para la mayoría del ujú. ser humano, el festejar y decir, ¿verdad? Comprar regalos y hacer el sinnúmero de cosas es la Navidad. Y me gustaría cómo la cultura hebrea o cómo las enseñanzas hebreas miran las Navidades, miran este tipo de actividad. Me gustaría comenzar preguntándole cómo la comunidad hebrea percibe la celebración de la Navidad en la cultura contemporánea. Cómo la comunidad hebrea mira hoy en el 2025 esta celebración de Navidad. Ok. Pues de la pregunta, ¿cómo la mira? Pues no la ve como algo que se debe de celebrar. Ojo, Este, y quiero basarme un poquito más en la historia que lo que es la creencia como tal. Para el hebreo no existe el calendario grecorromano, que es el que nosotros utilizamos hoy en día. correcto. Entonces ellos se dejan llevar por su calendario hebreo, que el calendario es basado en la luna y en el sol. Es como que una mezcla
dejándose de llevar cuando empieza la luna nueva, entonces ahí comienza el mes y van así en el conteo. So, ahora mismo, pues nosotros no estamos en el calendario hebreo en el mes 12 como estamos en el calendario greco-romano. Interesante eso. So, entonces, en esta fecha que se le conoce el mes de diciembre, se le conoce en hebreo el mes de Kislev, pues se celebra lo que es la Hanukkah. Se celebra, por supuesto, mañana es que comienza la fecha de la Hanukkah, así que fue bien interesante hacer este podcast este día, porque mañana comienza y es una celebración de 8 días. Okay. Wow. So, realmente en la cultura hebrea no existe la palabra Navidad ni natividad, como dicen mucho, que viene que de nacimiento. ¿Por qué? Porque para el hebreo hay otra fecha conmemorada en donde sí hay evidencia bíblica que Jesús de Nazaret nació y que Ok. sí se celebra dentro de las raíces hebreas. Ok. Está muy interesante eso que usted me está hablando ahí, el calendario, pero la cultura hebrea, o sea, ve esto como algo malo, que se celebre. Fíjate, y qué bueno que haces la pregunta de algo malo, porque la cultura hebrea o lo que es la espiritualidad hebrea, nosotros no vemos las cosas como las ve el hombre en el sentido de malo o bueno. eh, Se estudia, cuando estudiamos la espiritualidad hebrea, se estudia que todo lleva una contrariedad para crear un balance. Ok. Como la luz necesita la oscuridad para crear un balance, pues lo bueno necesita lo malo para crear un Claro, balance. claro. So, entonces no lo ven como algo malo, sino como lo ven algo que no se debe de hacer, Ok. que no está en conjunto con una espiritualidad, que no edifica las vidas y las almas. Y voy a hacer un paréntesis aquí, ¿por qué no edifican? Aunque el cristianismo lo ve como el nacimiento de Jesús, tú dijiste algo muy importante, y es que se basa más que en regalos, se basa más que en comer. Hay otras personas que se basan en beber y entonces hay un desbalance y un descuido en todas las áreas del ser humano cuando llega la Navidad. Y yo como coach aún lo he podido ver donde personas han llegado donde mí desesperado porque se han metido en deuda por querer regalarle la Navidad. Porque Yo soy uno. la Navidad, lamentablemente, aunque muchas personas lo ven como un sentido muy bonito, lamentablemente ha desviado al hombre en cosas que no tienen sentido para el hombre, Claro. no edifican el hombre. ¿Por qué meterte a una deuda cuando la misma palabra te dice ser un buen administrador del dinero? ¿Por qué comer de más cuando la palabra te dice que la glotonería está mal? Entonces nos convertimos en unas cosas que realmente, si venimos a ver, van en contra de la palabra. Entonces también la competencia en quién decora mejor. Ahora hay Mm. competencia en las comunidades. Yo pertenezco a una comunidad en donde se mandó un email, la mejor casa decorada, le vamos a dar una gift card. Sí. Y entonces la Navidad realmente nació, por ponerlo así, vamos a ponerlo así, por creer que Jesús de Nazaret nació. Pero ¿qué realmente carga? ¿Qué realmente ha traído a la comunidad? Se sale del contexto por el cual se Correcto. creó. Correcto. Y entonces, obviamente, se creó en base, y voy a hablar históricamente, no lo que las personas ponen, se ha creado en base unas fechas y unas creencias que realmente no tienen que ver con Jesús de Nazaret, que la Iglesia Romana Apostólica sí lo puso como que fuera directo a lo que es Jesús de Nazaret, Hmm. pero si venimos a ver, realmente no tenía el contexto o la base, y esto historia. No voy a hablar de dioses como pues muchas personas no que celebran los dioses, no, porque dentro de otras cosas nosotros también celebramos dioses y no nos estamos dando de cuenta. Uh, Se celebra el dios de la vanidad, se celebra el dios de la idolatría y usted dirá, pero ¿cómo de la idolatría? Sí, hay personas que ponen el trabajo primero que Dios eh, y eso es una idolatría. wow. Hay personas que ponen a sus hijos primero que Dios y eso es idolatría. Wow. Carros, pertenencias primero que Dios. Eso es idolatría. Entonces, por eso es que cuando llega esta pregunta, digo, no quiero basarme en lo que se ha basado por muchos años, que se adoran otros dioses, porque dentro del año muchas personas han caído en adorar otros dioses que no ha sido Dios, aún dentro del cristianismo. ¿Usted sabe qué es lo triste de esto? Que usted está mencionando de que se celebran otros dioses y mencionó hijos, trabajo, carro.
y hay personas que no le están dando la seriedad a lo que usted está hablando. No le dan la importancia y hacen, ya vienen a hablar de esto otra vez. Y de verdad, sinceramente, es una realidad tan real como lo que estoy viendo yo aquí de este vaso, de esta agua, de esta tableta, de este micrófono y estoy yo aquí. Eso es cierto. Queremos solamente darle pecado a lo que es el adulterio, lo que es la fornicación, lo que es el robo, Ujú, cosas que le ponemos tamaño y le ponemos un peso y pecado es pecado. ujú. Pecado es pecado. Y queremos entonces decir no somos idólatras porque no estamos arrodillándonos frente a un ídolo, cuando eso no es necesario para Correcto. ser un idólatra. Sí. Y es más, mira, para profundizar lo de las raíces hebreas, ¿qué significa pecado en hebreo? En hebreo significa lanz- no lanzar al blanco, Errar. errar al blanco. Entonces, si te das de cuenta, errar al blanco y la Torá, que muchas personas confunden con ley, dice no, porque esa es la ley. Cuando tú buscas Torá, Torá significa realmente lanzar al blanco, instrucción. Mm. Oh, wow. Entonces, el pecado es todo aquello, para ponérselo en el lenguaje hispano, todo aquello que me hace errar a lo que me dice la dirección. So, todo lo que yo haga en mi vida cotidiana que sea errar a la instrucción, ya es pecado, Desobedecer la ley. completamente. Entonces las personas dicen, no, pero es que yo no estoy bajo la ley. El mismo Pablo dijo, pues entonces si yo no estoy bajo la ley, pues entonces ¿en qué yo estoy? Porque él mismo lo dijo, él dijo, entonces, ¿bajo qué? Si la instrucción es lo que me va a hacer a mí caminar y direccionarme al blanco, a mi dirección. La palabra dice que el que le ama obedece su palabra. Correcto. Entonces, no es que estamos viviendo bajo una ley, es que todo lugar tiene una ley. Aquí, si estás en la carretera, hay leyes. Correcto. Entonces, no las voy a seguir porque es ley. Claro, claro. Si usted va a un hogar, ahí hay reglas, que es lo mismo que leyes. Usted va a hacer lo que usted quiera en la casa de otra persona. Cuando usted va a la corte, ahí hay leyes. Hay Usted reglas. no las va a seguir porque eso es ley. No. En todo Wow. lugar hay unas reglas o unas leyes, porque regla es ley, ¿verdad? Sinónimo de seguir para tener un orden. Entonces, cuando Dios dijo, vamos a escribir estos 10 mandamientos, que después Jesús de Nazaret los simplifica, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, la simplificó para que fuera más Sí, fácil. señor. Lo que estaba diciendo es, tú solamente tienes que seguir esto para que haya un orden dentro de un mundo que se encuentra en caos. Wow. Y estamos en el tema, no nos hemos desviado, No, estamos en el tema, no se me asuste, no. no, estamos en el tema. Pero está muy interesante lo que te está hablando y todo esto tiene que ver con la Navidad. Todo esto tiene que ver con la Navidad. Ahora, me gustaría preguntarle, la Navidad es vista como una festividad que es neutral. Así es como se ve la Navidad. Pero ¿tiene algún significado específico o controversia dentro de la cultura hebrea? Pues dentro de la cultura hebrea lo ven más como una costumbre pagana. Y me explico. Pagano no es aquello de dioses, pagano que viene de la palabra gentil, ¿verdad? Que se habla mucho en el Nuevo Testamento de una palabra Eso es hebrea, así. griega, en la cual es todo aquel que no está bajo la ley. Ok. Son muchas personas, aún cuando me dicen, no, yo soy gentil, yo me le quedo mirando y le digo, ¿realmente sabes lo que significa gentil? Porque si tú eres una persona creyente y amas a Dios y obedeces sus palabras, pues tú no eres gentil. Uf, Porque gentil es todo aquel que no está bajo el pacto. wow. Entonces, para la cultura hebrea, el que está bajo el pacto cumple con las festividades de la palabra. Y eso se encuentra en Levítico capítulo 23, que Wow. habla de las 7 fiestas, que por eso es que tenemos la menorá, que son los 7 brazos de la menorá, porque incumple las 7 fiestas a Dios, la cual Él pide que las cumplamos. Él le dice, acuérdale a las generaciones para que hagan esto. Y dentro de esa festividad, pues sale entonces lo que es Hanukkah
porque Hanukkah se encuentra en el libro de los Macabeos, ¿verdad? Primer libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos, que no se encuentra en la Biblia contemporánea porque se consideró uno de los libros no canónicos. Mm. Entonces, por eso es que aquí ando con mi Biblia hebrea, porque en la Biblia hebrea sí está el libro de los Macabeos. Y ahí habla de esta dedicación, porque Hanukkah significa dedicación del templo. ¿Y por qué esos libros que están en esta Biblia no están en la traducción de la, ejemplo, a la Valera 1960? ¿Por qué no son añadidos? Bueno, porque cuando se hace, ¿verdad? En lo que es Roma, que es quien se encarga de traducir los libros y de emplearla como una Biblia, pues ellos decidieron qué libro ellos creerían que serían Biblia, parte de la Biblia como, oh, estos son verídicos o estos son verdad o esto habla de realmente de quién es Dios y los ponen, ellos escogieron los libros que ellos decidieron poner en la Biblia, En la traducción. en la Es traducción, que decidieron no añadirlo. O correctamente. no tan siquiera añadirlo, porque ellos No están ahí. ponerlo, exacto. Sino no traducirlo y que no sea llevado a los gentiles, como digo yo, porque usted me acaba de, de decir algo aquí Sí, que me dejó un poquito volado cuando sí. usted dice que gentil es todo aquel que no lleva la ley, no la obedece la ley hebrea. Yo todo momento estoy identificando un gentil, alguien que no es un hebreo, Ujú. alguien que no es un israelita, alguien que no nació en Israel. Todo Correcto. el tiempo yo estoy pensando que eso es un gentil. Todos los países alrededor de Israel son gentiles porque no es el pueblo escogido de Dios. Estaba error. Estaba erróneo, sí. ¿Por qué? Wow. Porque todos salimos del pueblo de Israel. Usted me dirá, pero ¿y cómo es eso así? Cuando le preguntaron a Yeshua qué él hacía aquí, él le dijo, yo vine a reconciliar la casa de Israel con la casa de Judá. La casa de Judá son los que se encuentran ahora mismo en Israel. La Okay. casa de Israel es la que se esparció a través de todo el mundo porque se esparcieron por los exilios que hubo en Babilonia. Acuérdate que dentro de la historia, por eso dije, yo me quiero basar en la historia y no en los dichos que dicen las personas. Sabemos que Israel es llevado cautiverio a donde Babilonia, allí se mezclan. Hubo una Y división también, el exactamente. norte con el sur. Entonces después vemos la división de los pueblos, la expansión. Entonces, si tú vienes a ver, todo ser humano tiene una raíz hebrea y tiene un alma hebrea. Lo que pasa es que no lo ha desarrollado por la falta del conocimiento de que todos cargamos con un hebreo en nosotros. Wow. ¿Cuándo se habla la primera vez de un hebreo? Abraham todavía no había sido escogido una nación. Él le llamó primero, Dios le llamó a él por primera vez hebreo. ¿Qué significa hebreo? Aquel que cruzó del otro Del lado. otro lado, es correcto. Y él fue el primero que cruzó. Y nosotros hemos cruzado. Porque si nosotros decimos que creemos en Jesús de Nazaret y hemos venido a esta convicción de trabajar nuestra vida y nuestra espiritualidad, hemos cruzado desde el De la otro lado. oscuridad La luz. cruzamos a la luz. De la mentira cruzamos a la verdad. Del pecado cruzamos a la santidad. Correcto. Entonces Wow. todos somos hebreos. Wow. Ahora, vamos a continuar. Mire, yo creo que con esa pregunta, estas dos preguntas que yo he hecho, yo creo que es para seguir el podcast por ahí, y olvidar las que tenemos aquí, porque yo creo que van a abundar. Ahora, ¿existen tradiciones o festividades hebreas que se relacionen o contrapongan con la Navidad? No existe una festividad que se contraponga, sino que se establece muy claramente en la festividad de Hanukkah. Y entonces, ahora quiero abundar un poquito más en Hanukkah, que es la dedicación de los templos. Se dice que en la historia, en el cuarto año antes de Cristo, se metieron los griegos y contaminaron el templo. Entonces hubo esta guerra entre los hebreos con los griegos, en la cual duró 8 días y por eso es que se celebra Hanukkah, porque es que la dedicación. Jesús de Nazaret celebró Hanukkah y eso lo vemos en Juan capítulo 10, en donde él habla que está paseándose por el pórtico de Salomón en la dedicación del templo. Ok. Pues entonces, lo que los hebreos, ¿verdad? Dicen y aún
en Israel. Los judíos lo celebran ahora, actualmente para ellos comienza ahora, porque allá es más adelantado el tiempo que acá, el horario. Pues ellos comienzan a prepararse porque se pudo levantar un templo en donde ellos pudieron dedicar oficio a Dios. Ahora bien, Hmm. la espiritualidad hebrea lo lleva más allá, por eso es que yo digo, no somos judaizantes ni del judaísmo, porque el judaísmo lo ve como algo nada más literal, el templo, pero la espiritualidad hebrea lo lleva como una dedicación del templo de nosotros, Ok. porque la palabra dice que le dijo a Moisés, levántame tabernáculo para yo morar, pero llegará el momento en donde que yo moraré dentro de ustedes. Wow. ¿Quién es el tabernáculo y quién es el templo? Nosotros. Nosotros. Entonces, la espiritualidad hebrea, cogemos estos 8 días realmente de inspeccionar nuestro templo. ¿Cómo estamos con Dios? Y si realmente estamos dedicando nuestro templo a Dios. Ahí analizamos cómo comemos, ahí analizamos cómo está nuestra mente, si tenemos una mente equilibrada, analizamos nuestras emociones y nuestros sentimientos, analizamos lo que es el ego, porque todo el mundo ve como el ego algo malo, pero si el ego no estuviera en nosotros, nosotros fuéramos alfombra roja para todo el mundo. Así que todos tenemos ego. Wow. Ahora, el ego desequilibrado es lo que me hace apartar o alejarme de Dios. ¿Por qué? Porque un ego desequilibrado me hace ver lo que yo quiero, lo que yo necesito, no lo que Dios quiere. Y eso lo podemos ver en Jesús de Nazaret. Porque cuando él se encuentra en el monte de Getsemaní, él dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Wow. Ese fue el ego. Wow. Pero automáticamente su espiritualidad hebrea dentro de él dijo, espérate, no, que se haga tu Tu voluntad. voluntad. Wow. Wow. Qué poderoso eso que usted Y acaba de traer esto aquí. es lo que nosotros celebramos en la espiritualidad hebrea, la dedicación del templo, pero en nosotros, cómo nosotros realmente nos estamos dedicando. Es un tiempo de reflexión y decir, realmente estaré dedicando mi templo, lo que Dios dijo que iba a morar en él, para él, o están otras cosas ocupando el espacio de él. Wow. Wow. Y quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Sí. Para unas cositas. Número uno, esto no estamos trayendo aquí este podcast porque queremos que usted cambie su forma de pensar, que usted cambie su forma de creer, que usted deje de comer, de hacer regalo. No, simplemente queremos traer un punto de vista el cual viene de las raíces hebreas, que es de donde nosotros aprendemos y sabemos quién es Jesús. Eso es todo, eso es suficiente Correcto. lo que queremos hacer. No estamos diciendo que usted esté en pecado, no estamos diciendo que usted está mal y que tiene que ahora convertirse a la cultura hebrea, simplemente queremos traer una enseñanza y usted, ¿verdad? Pues absorbe y agarra lo que usted entienda que es para su vida lo Ujú. correcto. Y qué bueno que lo enfatiza, porque cuando tú entras a estudiar lo que es la espiritualidad hebrea, una de las cosas que te dicen rabinos y mentores en la espiritualidad hebrea, te dicen, tú nunca trates de convencer a alguien que se convierta a la espiritualidad Claro, hebrea, claro, porque de esto se trata de conciencia. claro. Entonces tu Wow. conciencia va a despertar a lo que realmente tú consideras que es verdad. Entonces nunca nos introducimos, y aún en la manera que me he proyectado siempre ha sido así. Muchas personas me dicen, no, pero es que, pero ¿por qué tú no evangelizas de esta manera? Es que a mí me enseñaron que yo no tengo que evangelizar, porque cada alma tiene una conciencia en la cual va a despertar y va a resonar con lo que resuena su alma. Claro, claro. Entonces, posiblemente hayan personas que nos vean y digan, yo resueno con eso, fíjate, creo que es verdad. Y comiencen a indagar y aprender más. Y habrán otras personas que van a decir, ay, ella lo que está hablando es un error. Y está bien eso también. Eso también está bien porque todavía su conciencia no va a despertar a esto que estamos Claro, hablando. Entonces claro, nosotros claro. respetamos, y aún de las cosas que se habla de las raíces hebreas es respetar cualquier creencia. Uno de los apóstoles, cuando estaban evangelizando a los gentiles, Ujú. eh, uno de los apóstoles dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer con los que se están convirtiendo ahora, verdad? En referente a sus costumbres y dice, bueno, no lo vamos a obligar a que se hagan incursión como la La incircuncisión. incursión, Ujú. pero
después que no pequen y después Sí. que dejen de adorar los dioses, Ujú. dejen la idolatría y hagan esto y esto, pero no podemos obligarlos a que hagan exactamente todo lo que nosotros los hebreos y los judíos hacemos. Eso está en Correcto, la palabra, eso está correcto. en la palabra. So, no podemos obligar a nadie. Si ellos, que son el origen de la iglesia, Ujú. no obligaron a otros a hacer completamente lo que ellos hacían, ¿por qué nosotros tenemos que obligar a otros que actúen y crean y hablan y piensen como nosotros lo hacemos? Sí, Porque esto fue lo que nosotros aprendimos. exacto. Y No, entonces, eso está incorrecto. Ahora, antes de continuar, ajá. me gustaría, ¿verdad?, dejarle saber que se suscriba a este canal Cara a Cara con la Verdad. Si usted está en YouTube, Cara a Cara con la Verdad, busque ahí, dele la campanita, dele a suscribirse, porque esto es lo que va a ayudar a este canal a poder llegar a más personas. Nos va a ayudar también con su like y su comentario. Si es algo, ¿verdad?, que usted no está de acuerdo, por favor que sea con respeto, que usted pueda comentar, pero esto va a ayudar al algoritmo a que este video pueda tener un alcance mayor para que otras personas puedan aprender o puedan disfrutarse el podcast. No necesariamente yo quiero que usted aprenda, usted puede disfrutarse el podcast sin que usted, ¿verdad?, decir, no, yo no quiero aprender eso, pero se lo Correcto, puede disfrutar. claro. En Facebook tenemos también Cara a Cara con la Verdad. Puede darle like a la página. Puede entrar también a mi Facebook personal, Joel F. Maldonado. ¿Cuáles son las redes sociales donde pueden conseguirla a usted? Pues en Facebook me puede conseguir como Ministerio Mariposas Transformadas. En YouTube me encuentro como Mentoría Xiomara. Y en Instagram, Xiomara, línea de abajo, Díaz, línea de abajo, mentoría. Muy bien, muy bien. No quería, ¿verdad?, continuar sin antes dejarle saber a cada uno de ustedes que, número uno, si usted está aquí todavía escuchándonos, mirándonos, le agradecemos que usted esté escuchándonos y que nos dé su apoyo con su like y con su suscripción a nuestros respectivos canales. Ahora, pastora, para poder continuar, eh, quería seguir abundando algo en la segunda pregunta antes de continuar a la que íbamos. Quería Lo, abundar algo más. lo que quería abundar era un poquito más en el sentido de lo que estabas hablando, que no queremos obligar a nadie. Oh, muy Y bien. eso lo podemos ver también en Jesús de Nazaret cuando estaba. Él nunca obligó a nadie. Se preguntaban y decían, ¿quién es este que habla maravillas que nunca habíamos escuchado? Y él solamente hablaba y decía que la multitud le seguía. No todo el mundo le siguió porque hubieron personas que estaban en contra de él. Y Claro, eso lo podemos ver a través claro. de la historia. Le seguían aquellas conciencias que despertaron y resonaron con lo que él hablaba. Y entonces por eso le seguían. Y eso es algo de lo que tenemos que trabajar mucho en lo que es la espiritualidad, porque aquí todos queremos convencer a las personas que la religión de ellos es la que tiene la absolutamente Wow, verdad. wow, Y realmente no todos tenemos absolutamente la verdad. La wow. absoluta verdad está en Dios. Es correcto, yo pienso así. Y me gustó algo que usted dijo, que no todos eran verdaderos seguidores de Jesús. Como decimos los boricuas, había muchos presentados allí metidos porque querían averiguar, para estar chismeando, para estar Claro, llevando, porque acuérdense que en esos tiempos no había redes sociales, no, no había la tecnología de teléfono, no había muchas cosas, pero se movían las informaciones más rápido que ahora porque la boca, eso era algo terrible en esos sí, tiempos. Corría la información, ujú, como usted se co- imagina, verdaderos seguidores no tenía. correcto. Había muchos haters, como decimos en estos tiempos. Y como estaba diciendo en ese momento, porque lo que querían era mirar, mirar. Y muchas veces los líderes del tabernáculo en esos tiempos de los fariseos enviaban a gente también a mirarles, a Ujú. recopilar la información para llevarles a ellos. Así que aquí no se obliga a nadie, ni tan siquiera a creer en Dios, ni a creer en Jesús. Jesús mismo dijo, para que todo aquel que en él crea, dice Juan, Ujú. para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En aquel crea, todo aquel que en aquel crea, eso ahí es un entre paréntesis que te dice a Ujú. ti, esto es opcional, Correcto, esto no es obligatorio. correcto. Dios nunca obliga a nadie a creer en él ni a servirle. Ujú. Desde el principio nos dio libre albedrío. Cuando les presentó el árbol
y le dijo, si comes de ese árbol, si coges de esa fruta, morirás. O sea, le está dando ahí la opción. La opción. Es tu responsabilidad Ujú. de obedecer o desobedecer. So, vamos a continuar, porque si no nos quedamos aquí en estos otros temas. Ok, desde una perspectiva hebrea, ¿cómo se puede interpretar el nacimiento de Jesús en el contexto histórico religioso? Y si hay más de una interpretación a esta pregunta o a este hecho del nacimiento de Jesús. Pues sí, hay diferentes diversidades de interpretaciones en cuanto nació Jesús de Nazaret. En cuestión de la espiritualidad hebrea, o ¿verdad? Directamente con, con judíos, el día que nació Jesús, pues se celebra en lo que es la fiesta llamada Sukkot, o las fiestas conocidas como la cabaña o el tabernáculo. Okay. Esto se conmemora el 25 de Tishfele, ese es el mes en el calendario hebreo, que cae más o menos en el calendario de nosotros entre septiembre y octubre, como a finales de septiembre, principio de octubre. Eso depende también, como les dije al principio, este calendario se deja llevar por la luna y el sol, eso depende del comienzo de la luna, pues se dice entonces el comienzo de ese mes. Por eso es que varía entre septiembre y octubre. Ese septiembre y octubre, ¿a usted se refiere Al nacimiento de al Jesús, al nacimiento de nacimiento Jesús? de Jesús. Okay. Y entonces en esa misma fecha es que cae lo que es la fiesta llamada Sukkot, que se encuentran en Levíticos capítulo 23 y aún más adelante vemos cuando van a nacer Jesús de Nazaret, se dice, y se dice en la historia y se dice en la Biblia, que estaban bajando todos a Jerusalén para celebrar las Fiesta, fiestas. es correcto. ¿Y cuáles eran las fiestas? Las fiestas de Sukkot. Entonces, como Jerusalén estaba lleno y se ve que Jesús, ¿verdad? Que María y José habían salido a buscar dónde hospedarse, se mueven a Belén, que dice que está a 5 millas más, ¿verdad? Más adelante de Jerusalén. Okay. Esto es geografía y historia. Entonces, cuando van, también encuentran que está todo lleno, ¿verdad? Vamos a ponerle los hoteles para que puedan entender. Están todos los hoteles llenos, pero hay una costumbre judía que cuando se celebra Sukkot, las personas tienden a dormir debajo de la Sukkot. ¿Por qué? Porque debajo de la Sukkot, la manera que ellos la preparan con palmas, y entonces entre medio de las palmas pueden mirar el cielo. ¿Y qué es la Sukkot específicamente? La Sukkot es una forma de una cabañita que se ve conocido ahora, hoy en día, el pesebre. Es esa manera. Levantan unas estacas y ponen unas ciertas palmas en la parte de arriba, a los lados. Hay personas que le ponen cortinas transparentes que se pueda ver, porque se decía que cuando tú te acostaras en la Sukkot, miraras al cielo, podías ver el cielo y contemplar lo que son las estrellas So, ahí estaba entonces María y José en un Sukkot. en una Sukkot. Pero entonces estaban también los que he conocido la traducción sabios, pero realmente los sabios eran maestros de la Torá. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento se traducen como hombres sabios o los magos, que por eso es que viene la traducción de los 3 Reyes Magos, Okay. que es otra traducción que se celebra el Día de los 3 Reyes Magos. Pues, ¿qué pasa? Que ahí, cuando están mirando debajo de esa Sukkot y se dan de cuenta de lo que se había profetizado, de que una estrella iba a brillar, que es conocida como la estrella de Belén, iba a nacer el Hijo de Dios. Levantan y dicen, está brillando, tenemos que seguirla. Entonces, dentro de la que es la celebración de Sukkot, es que viene la interpretación de lo que es la estrella de Belén, que realmente no es que se estudiaba la astrología, era que por el cielo habían información que llegaba al hombre, porque habla la Biblia que de diferente manera Dios habla al hombre. Es correcto. Esto no solamente habla a través de su palabra estipulada, porque vamos a hablar más a la historia. En el tiempo que vivía Jesús, la Biblia todavía no existía. Yep. El Nuevo Testamento no había sido escrito. Entonces, ¿qué leía Jesús de Nazaret en los templos? Porque dice que él se sentó y abrió el rollo. Entonces, estaba leyendo la Torá, Sí. lo que es conocida también por la Tanakh, que la Tanakh
Recuerde que en el hebreo no existen las vocales, nosotros les ponemos las vocales para que dé sentido a lo que estamos hablando, pero Tanakh está compuesto, la T de Torah, que es lo que es conocido como el Pentateuco, la N de lo que son los libros Neví, que son los libros de los profetas, y la K, que son los libros históricos. Entonces se compone de la Tanakh. La Taná era lo que leía Jesús de Nazaret. Entonces, Wow. a veces queremos atacar lo que es el Viejo Testamento, pero si Jesús me leyó el Viejo Testamento, ¿por qué yo voy a atacar el Viejo Testamento? No, es que ahora vivimos bajo la gracia. Sí, pero si tú supieras que la gracia carga más que la ley. Bueno, yo siempre he dicho que el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento están enlazados el uno con el otro. Correcto. La Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra a Jesús. Correctamente. Todos los libros, incluyendo el libro de Esther, que no menciona a Dios, Correcto. nos muestra su gracia, nos muestra su amor, nos muestra su redención, desde Génesis hasta Apocalipsis. Exactamente. Y si tú supieras, ya que mencionaste el libro de Esther, por poco no lo ponen en la Biblia. Por eso mismo, porque no menciona el nombre de Dios literalmente. Exacto. Pero eso es para otro podcast, pero Claro, entre medio claro. de las letras que mientras tú vas leyendo, tú descubres que sí el nombre de Dios es mencionado. Lo que pasa es que no te lo da literalmente. Es correcto. Ahí hay un secreto demasiado de grande, porque cuando venimos a la Biblia, a la historia, cuando Moisés se fue a la montaña, quien escribió realmente los 10 mandamientos fue Dios. Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos. Pero cuando lo desplaza, que le dije, baja a tu pueblo, que ve la aberración del pueblo, Es correcto. dice que la revelación completa venía en esas dos tablas. Pero al ver la aberración del pueblo, las letras hebreas se desprenden de las piedras y fueron tan pesadas a Moisés que a Moisés se le resbalaron de las manos. No fue que Moisés lo tiró. Eso tú Ahí, lo descubres cuando lees la versión original en el hebreo. Pasa eso, sube para arriba a Moisés de nuevamente y le dice, lo vas a escribir tú porque ahora no se lo voy a dar por completamente la luz. Ahora tienen que indagar para absorber la luz. Y aún en el capítulo de Reyes, cuando se habla de Dios, se dice, y Él se esconde en la oscuridad. La oscuridad realmente no es mala como nos las enseñan, porque si Él mismo se esconde en la oscuridad, porque entonces yo le tengo que tener miedo a la oscuridad. wow. Entonces, por eso es que nosotros no atacamos la Navidad en la espiritualidad hebrea. Decimos, si eso es lo que tú quieres celebrar, celébralo, pero celébralo con conciencia, porque no me vengas a querer a mí atacar que sí nació Jesús de Nazaret, cuando verídicamente, si buscamos en la historia, Jesús de Nazaret nació en Sucot. Eso también lo podemos ver por fecha, porque María, Elizabeth, estaba embarazada de Juan el Bautista. Dice que ella quedó embarazada más o menos para Pesá, que se celebra lo que es conocido a las Pascuas. Okay. 6 meses después es que nace Jesús. Entonces, si Juan el Bautista nace para Pesá, 6 meses después cae Sucot. Entonces, ya tenemos por evidencia que sí, más o menos, porque no exactamente el día, sino dentro de esa festividad, porque las fiestas de Sucot se celebran 8 días también. Porque se celebran 8 días. Porque cuando Jesús nace, no hace la circuncisión hasta el 8º día. Por eso es que se celebra por 8 días. ¿Por qué? Porque estamos celebrando no solamente el nacimiento de Jesús de Nazaret en Sucot, estamos celebrando también que el tabernáculo, la cobertura del tabernáculo que somos nosotros, está sobre nosotros. También celebramos que Dios es nuestra cobertura, que Dios es nuestro protector. Y recitamos lo que es el Salmo 91 que dice, aquel que mora bajo las alas del Altísimo. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Ha habido alguien alguna vez o se ha escuchado alguien que se haya atrevido a decir alguna fecha específica del nacimiento de Jesús? No, realmente aún los rabinos y aún dentro del judaísmo, bueno, cuando hablamos del judaísmo, vamos a hacer la aclaratoria que todavía ellos no creen que Jesús de Nazaret ha nacido. Es correcto. Ellos han eliminado a Jesús. Dentro del judaísmo no existe que Jesús haya nacido, ellos todavía lo están esperando. Pero
Hay personas que dentro del judaísmo creen en lo mesiánico, que se le conocen como los judíos mesiánicos. Sí. So, ellos dicen y aclaran, y no ha habido todavía ningún rabino, todavía no hay entre libros de rabinos de estudio de la espiritualidad hebrea que sea un día específico, sino se conmemora esa fecha. Sí. Dentro de esta festividad de Sukkot pudo haber nacido el Mesías. Oye, quiero hacerte esta preguntita, que esto no estaba aquí, pero es que tú traes unas informaciones que abren preguntas. Sí. El judaísmo, de lo que estás hablando, que el judaísmo y lo hebreo, ¿por qué esa diferencia? Porque el hebreo trata más la espiritualidad, el judaísmo trata más dogma y religión. Me explico. En el judaísmo, el que no haya estudiado judaísmo, cuando tú te levantas por la mañana no puedes tocarte la cara porque si te toca la cara, la oscuridad que tiene tus manos se transfiere a tus ojos. Oh, wow. Tienes que abrir la pluma y lavarte primero la mano derecha y después la mano izquierda. Tú no puedes orar dentro del baño porque dentro del baño tú haces tus necesidades. Eso sería como una falta de respeto al Dios Santo. ¿Eso no No entraría en supersticiones? sería algo como supersticiones, pero es lo que se abarca la religión del judaísmo. Por eso es que cuando me dicen, oh, tú eres una judaizante, le digo, esta falta de información, porque el judaísmo es que creen en Dios, pero están basados más a dogma religiosa. ¿Por qué decimos dogma religiosa? Voy, ¿verdad? No, con todo respeto voy a decir esto, pero vamos a usar un ejemplo, el pentecostal. El pentecostal dice que la mujer si no utiliza falda, pues se va para el infierno. Pues es algo así. Realmente es una superstición porque la palabra no me habla que la ropa te condena o te salva. Sí te habla de vestirte con modestia, Y, en la cual nosotros tenemos que vestirnos con modestia, con y respeto decoro. y decoro porque yo represento el reino de Dios. Pero no me dice que tú te tienes que poner una farda porque te vas para el infierno, que tú no te puedes cortar el pelo porque te vas para el infierno. Ve, esas cosas, el hombre no puede usar la barba, ¿verdad? De diferentes ideologías, pues dentro del judaísmo también están sus dogmas que tienen que seguir el Shabbat. En el Shabbat tú no puedes dar más de ciertos pasos porque entonces estaría incumpliendo la ley. Ve, es más rituales que espiritualidad. Entonces, el hebreo Wow. trabaja más la espiritualidad que las cosas de rituales, porque la ritualidad no te va a llevar al cielo. Mm. Y eso es lo que está pasando con otros tipos de religiones también. Si hablamos de los testigos de Jehová, ellos también tienen unos rituales que tienes que seguir para entonces tú pertenecer a esa comunidad. Wow. El metodista, el Los bautista, los católicos. católicos, con su forma de llevar la oración, con su rosario, con presentarse delante de un sacerdote para tú divulgar tus pecados. O sea, Confesar. todas esas cosas, si venimos a ver, son rituales que no están establecidos en la palabra. No los condenamos, si eso es lo que usted cree, los respetamos. Pero nosotros también como personas espirituales hebreas decimos, respeta también entonces mi creencia Es correcto. porque mi conciencia me ha llevado a esta creencia que está basada en la palabra. Yo no te voy a imponer, tampoco trates de imponerme a mí, porque yo vivo por lo que yo he experimentado dentro de la palabra y lo que el espíritu que todos llevamos adentro me ha convencido de creer. Wow. Y óigame, pero lo que es entonces la cultura o las enseñanzas hebreas, ellos identifican lo que es religiosidad. Sí, correcto. Por eso es que nosotros no nos identificamos como una religión, sino como una espiritualidad. Por eso tú nunca vas a escuchar, oh, la religión hebrea. No. Nosotros Oh, somos espiritualidad hebrea, porque la espiritualidad no es una religión, la espiritualidad es un modo de vida. Y a eso fue que nos llamó y eso fue lo que nos modeló Jesús de Nazaret. Él nos modeló un estilo de vida, Él no impuso una religión. santidad. Exacto, él no dijo, oh, ustedes tienen que ser judíos, del judaísmo. Nunca lo dijo. O sea, nunca vemos un repertorio, por decirlo así, de Jesús de Nazaret diciendo, es que ustedes tienen que ser judaizantes, es que ustedes se tienen que convertir al judaísmo. Él le dijo, no, yo vine a traer la libertad. Y aquel que crea y confiese que eso es lo que cree, eso es lo que va a traer la libertad. Por eso que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Wow. Entonces, cuando te habla de la verdad, te está hablando que no es algo que tú vas a conocer instantáneamente. No es algo que se te va a revelar de momento, porque por eso es que Moisés dice que él solamente vio sus espaldas. Mm. No está hablando de realmente de un hombre o de una espalda, es una referencia para que entendamos lo que él vio. Él vio un poquito de la revelación de la verdad de Dios. Wow. Por eso fue que pudo escribir los Pentateucos. ¿Cómo pudo escribir algo que él ni siquiera todavía estaba? Claro. Porque Génesis capítulo 1, Moisés todavía no estaba. Y todo lo que venía después, él lo escribió. Entonces, ¿cómo? Porque se le reveló un poco, porque dice, si me revelo completo, te mato. Entonces, Dios es tan infinito, es Wow. una luz, como se le conoce en la espiritualidad hebrea, el Ein Sof, se le conoce, la luz infinita, que si se transmite directa, te mata. Entonces, por eso él dijo, yo vi las espaldas, lo que él te está queriendo, yo solamente vi una pequeña luz, porque si me la revela completa, me iba a matar. Como a el apóstol Juan se le reveló el Apocalipsis en el Nuevo Testamento, a Moisés en el Antiguo Testamento se le hizo también sus propias revelaciones. Ujú. Wow. Esto está poderoso, esto está increíble. Mi gente, yo no sé si usted está gozándose esto como me lo estoy gozando yo, pero yo estoy absorbiendo todo esto que la pastora Xiomara aquí nos está dando y no sé ni cómo terminar este podcast. Pero vamos, vamos para la última pregunta que Sí. dice, y yo espero que esta contestación de esta última pregunta sea tan como han sido las demás. Dice, ¿cómo influye la historia bíblica y las profecías del Antiguo Testamento en la percepción hebrea en la Navidad? No influye de ninguna manera porque nosotros no creemos que Jesús nació en Navidad. Así que en la espiritualidad hebrea no existe lo que es la Navidad hoy en día. No está, no existe. La única celebración que hacemos, como dije anteriormente, es Hanukkah, porque es la dedicación del templo y lo hemos convertido más en el templo de nosotros, que es la espiritualidad, lo que se trabaja. Nosotros realmente conmemoramos las 7 fiestas que fueron dejadas, Wow. que no fueron dejadas solamente para los judíos, fueron dejadas escritas porque todavía ahí no existía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vino a conmemorarse más adelante y si venimos a ver la historia, Israel vino a ser una nación en el 1940. Ya Jesús había pasado, ya Mm. muchas generaciones habían pasado. Si venimos a hablar de historia, pues Israel no se constituye hasta el 1940. Entonces, ¿por qué Dios está hablando de un pueblo? ¿Me entiende lo que te quiero decir? Sí. Sí, lo que él está diciendo, pasa esto de generación en generaciones. Dice más, escríbele en los tinteles de tu puerta. Pero más adelante, cuando vemos el profeta Osea, vemos el profeta Zacarías, vemos estos profetas, convierten todo esto a una traducción más contemporánea y actual, diciendo, cuando habla de los tinteles de la puerta, está hablando de las puertas de tu corazón. Mm. Entonces él está diciendo, estas enseñanzas que yo te estoy entregando hoy, Moisés, a esta generación ahora, no se puede quedar aquí, porque yo quiero que tú las sigas pasando de generación en generación, que conmemoren las fiestas que yo establecí para mi pueblo. Entonces, las fiestas que él prevaleció para su pueblo, que es Pesá, conocido como el Pascua, que es Bicurí, que es el tiempo de la resurrección de Jesús, se divide en dos. Entonces, Shavuot, que es el día del Pentecostés, pero Shavuot realmente es el día que se entrega la Torá. Shavuot significa el casamiento de Dios con su iglesia, con su pueblo. Mm. Entonces, por eso es que Moisés se sube al monte para casarse con el Eterno, bailar con el Eterno Dios para entregar lo que nosotros conocemos hoy como el mal conocido ley, pero sino como lo que nosotros debemos de hacer para vivir una vida más fácil y más Claro, feliz. claro. Me gustó mucho y me hizo pensar en algo cuando me hablaste, cuando le dice a Moisés, pasa esto de generaciones en generaciones. Cuando le está diciendo entonces pasa esto de generaciones en generaciones, eso nada más no caduca el Antiguo Testamento con el Nuevo Correcto, Testamento. correcto. Porque hasta el día de hoy esas enseñanzas y esas fiestas y esas costumbres se siguen practicando Claro. Y por Jesús la órdenes, celebró. por órdenes del de arriba. Sí, y Jesús la celebró. Él celebró Pascua. Él se sentó con sus discípulos y cortando el pan, se lo repartió y levantando el vino, dijo, hacer esto en memoria de mí. Él no constituyó la Santa Cena, él constituyó la Pascua. Mm. Que más adelante, cuando se habla de esto, se hace una mala traducción de Santa Cena, sí,
pero realmente lo que Jesús dijo, tú vas a celebrar todos los años Pesá porque tú te vas a acordar de esto, que yo entregué mi cuerpo y que derramé mi sangre. Y te pregunto, es que hay que hacer la pregunta, yo no puedo dejarte para otro podcast. Sí. Nosotros los pentecostales evangélicos, ¿estamos practicando bien la Santa Cena? Bajo la palabra, no, Ay, 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 ay. no. Vamos a dejar eso para otro podcast. Vamos a dejar eso para otro podcast porque nos vamos a desviar del tema si seguimos abundando. Y es que usted habla y me salen preguntas y me salen Sí, sí, preguntas y me sí, salen preguntas y hay una que yo digo, hay que hacerla, correcto. pero hay otra que hay que dejar para. Ahora, según a la última pregunta que usted está hablando, Ujú. que yo le hice, le acabo de hacer. En ninguna residencia hogar hebrea existe un árbol de Navidad. En ninguna residencia o hogar hebreo no hay luces de decoración, no hay bolitas de árboles, no existen las medias con los regalos No, y no hay regalos el 25 de diciembre ni el 6 de enero para los que son puertorriqueños. no, no existe eso. Se las dejo ahí. Se las dejo ahí. No. Como dije hace un momento, esto no estamos trayendo esto aquí para decir que está, ya lo aclaró, para decir que esto usted está en pecado, no, porque ella misma nos acaba de decir que no señalan, no juzgan. Si eso es lo que tú quieres hacer, hazlo, pero respeta lo que nosotros también creemos. Así que eso es lo que yo quiero traer en este canal para mi audiencia y para las personas que también la siguen a ella, es que tengamos la capacidad y podamos desarrollar también la capacidad de poder respetar a cada persona y cada individuo que tenga sus creencias. No es que, aunque nosotros entendamos o creamos que nosotros estamos en lo correcto y que vivimos la verdad y que vivimos la espiritualidad, no es que tenemos que obligar a las personas o que estamos apoyando también lo que otra persona cree con nosotros respetar. No, eso se llama testimonio y estamos hablando con el respeto que le brindamos a otra persona, estamos reflejando a Jesús y a Dios en nuestras vidas. Y eso sí es lo que trae a otras personas donde nosotros estamos. Correctamente. Así mismo es. Pastora, créame que yo me he gozado este Gloria a Dios. podcast, me lo he disfrutado. Mira, estoy así, como si me hubiese acabado de comer un plato de arroz, Sí. habichuela y un pollito asado. Ujú. Es que, ¿verdad? Para terminar, cada festividad trae sus propias leyendas, porque aún dentro del judaísmo que se celebra la Hanukkah, hay una leyenda de un libro conocido como el Midrash, es el libro conocido de las interpretaciones de los eventos bíblicos, y lo hacen más como en forma de historia para poder entender lo que está diciendo o relatando eso. Y hay un Midrash del libro de los Macabeos que dice que cuando ganan la guerra contra los griegos, que es el octavo día, encontraron una botella de aceite en la cual ellos quisieron prender la menorá y que cuando pusieron ese aceite dice que solamente daba para un día, pero resulta ser que eso se extendió por 8 días y que por eso es que Hanukkah se celebra por 8 días, Ok. porque fue la esparción de la luz en la Hanukkah, que la Hanukkah es la que es forma de una menorá, pero de 9 brazos. Y entonces, pues vemos eso como una tradición que se ha pasado por cultura en los judíos. Ahora, que sea algo que realmente histórico que pasó, no. Ok. Pero que nosotros lo juzgamos, lo criticamos, no, porque ellos lo que están diciendo es, mira, nosotros creemos que eso posiblemente pasó. Y eso es lo que nosotros queremos que las personas entiendan. Si en Navidad tú consideras que eso fue lo que pasó, pues entonces celébralo como tú creas que pasó, porque nosotros no atacamos cuando tú celebras San Valentín. Oh, Nosotros no atacamos cuando tú celebras el 4 de julio. Nosotros no atacamos cuando tú celebras el Día de las Madres, el Día de los Padres. En la espiritualidad hebrea nosotros no celebramos nada de eso. Nosotros solamente nos dejamos llevar por las 7 fiestas que están en Levítico. Nosotros no celebramos más nada. Ahora, hay costumbres y leyendas que el hombre tiende a compartir o a celebrar
que ni te salvan ni te condenan. So, la Navidad, si tu creencia es que tú quieres celebrar que Jesús de Nazaret nació ese día, pues entonces celébralo, pero celébralo como yo dije al principio, con conciencia. Con conciencia, correcto. Porque la celebración de hoy en día contemporánea lamentablemente se ha desligado Sí, de lo que un día se dijo que fue el día de Jesús. claro. Yo por lo menos, cuando yo celebro el 25 de diciembre, yo celebro el nacimiento de Jesús, pero no celebro que Jesús nació ese día. Ujú, ¿Ve? Sino que estoy conmemorando ujú, ese día, porque como me contestaste hace un momento, no hay un conocimiento de alguna evidencia de alguna fecha específica del nacimiento de Jesús. Sí hay uno, lo que hablaste de los meses, que se cree, sí, ¿verdad? Por la evidencia de la fiesta y de lo que estaba ocurriendo, que está escrito en la Biblia, de lo que estaba correcto, pasando, del contexto de lo que exacto. estaba pasando. Exacto. Pues ok, creemos que sí, pero yo celebro el nacimiento de Jesús como que nació Jesús para traernos salvación. No de que el 25 de diciembre nació Jesús. Nunca lo he Ujú, celebrado de esa manera. Y siempre lo aclaro y siempre digo, no hay fecha específica, pero lo celebramos así porque así la humanidad, ¿verdad? Lo correcto. ha puesto, pero celebramos que Jesús nació. Ujú, Eso sí sabemos, que él nació. exacto, Eso sí exacto, tenemos la certeza de que exacto. nació, de que murió y de que resucitó. Correcto. Y de eso es que se trata la espiritualidad hebrea, de tratar de acercarnos a la verdad posible. Y como para nosotros las evidencias estipulan que él nació para Sukkot, por eso celebramos Sukkot, el nacimiento de Jesús. Wow. No el día específico, porque no se dice que nació el Sukkot 7, no. Pero sí sabemos que con las evidencias históricas, como dice la palabra, que fue dentro de una cabaña que nació y la cabaña es las fiestas de Sukkot, pues decimos, ok, él nació para esta festividad y esta festividad es la que celebramos porque para nosotros nació en eso. No celebramos nada en diciembre, para nosotros diciembre es un mes más porque realmente nosotros no nos dejamos llevar por el calendario greco-romano, nos dejamos llevar por el calendario hebreo Muy bien. en estar claros para celebrar las festividades que Dios nos dejó a nosotros como pueblo. Ahora que hay otras costumbres por tradiciones, sí, y las respetamos como Claro. las demás mencionadas, y el que las quiera celebrar, que la celebre, y el que no, pues que no la celebre. So, la cultura hebrea entonces se cree y se piensa que entre septiembre y octubre es que Nació, en uno de esos 2 meses pues pudo haber nacido el quien se hizo carne, el verbo correcto. que se hizo carne y habitó entre nosotros, el cual se llama Jesús, que en Isaías dice Manuel, Ujú, Dios con nosotros. correcto. Eh, Así que ya está claro eso. eh, no fue en Sí. diciembre, mucho menos el 25. Sí. No, eh, y si vamos más a la historia, en diciembre ahora mismo está bien frío en Israel. Eso también So, influye. es bien imposible que naciera un niño afuera en el frío porque las cabañas están afuera. Afuera. Entonces había rebaño, en el rebaño se guardan, en el invierno se guarda el rebaño porque se pueden morir. So, entonces hay más evidencia histórica y aún bíblica de que señala que fue en Sucó a finales de septiembre, principio de octubre, que nació Jesús que para diciembre. Entonces, ¿Habían animales entonces donde Jesús nació? no habían animales donde Jesús nació. Sí se habla que había rebaños en ese momento porque estaban los pastores sacando el rebaño y eso, por eso es que se detesta cuál era la época en que nació, pero donde Jesús nació como Dentro muestra, del Sucó no no había animales. habían, claro que O no. sea que eso es algo que es totalmente falso. Totalmente falso y totalmente erróneo aún para la cultura judía, porque tenemos que recordar que Jesús era judío. O sea, eso yo no lo puedo borrar. Es como tratar de escribir un libro de usted, pero escribirlo en otra versión. Yo lo voy a escribir en la versión historia puertorriqueña, porque usted es Claro, puertorriqueño. claro, Entonces, yo no puedo quitar que Jesús era judío, primeramente. Él era judío y se adjudicaba a las culturas judías. claro. Entonces, para los judíos, los animales tienen que ir a un cierto lugar porque tú no puedes contaminar ciertas áreas de tu hogar con la comida. Aún si A tú eso iba. conoces a un judío, el judío no te cocina la carne en la misma cocina que cocina el arroz. Oh, Porque hay instrucciones en la Biblia, eso lo podemos ver en Deuteronomio,
donde en la forma que se hace la comida, él mandó unas especificaciones, qué tipos de comida, cómo se debe de cocinar la comida y qué no se debe de mezclar. Si usted ve a un judío, usted nunca lo va a ver comiendo un hamburger con queso, porque dice la palabra que lo lácteo no se podía mezclar con la carne. Entonces nosotros estamos acostumbrados a comer el hamburger con queso, pero realmente en la ley, en la palabra, está estipulado que tú no puedes mezclar esos O dos. sea, todavía los judíos practican Sí, esa ley en referente a lo que es la comida. Y referente a la también hay comida. en la vestimenta, hay unos Sí, tipos de reglas no puedes mezclar el lino con ay Dios mío, no recuerdo bien, pero es el y lino se con otra practica. y se practica. Por eso el tipo de ropa que ellos usan es totalmente diferente. Por eso es que él no pudo haber nacido en el invierno porque dice, y lo ropó con sábanas. Claro. Esa sábana es lino, es más suave, no es tan pesado como para el frío. Hay tantas evidencias que podemos señalar que nace para Sukkot, que más nace para diciembre Ok, ok. porque hay todas esas evidencias. En la espiritualidad hebrea nos basamos en la verdad, no en mito, no en ideología, no en teoría, no tampoco en leyendas, porque hay Wow. muchas leyendas dentro de las religiones, de toda religión hay una leyenda que creen. Entonces, porque sea una leyenda no significa que sea histórico, que sea verdadero. Wow. Óigame, yo sé que quieren seguir, pero tenemos que parar. Ya el tiempo no da para más. Pastora, de verdad, ya ha sido un honor, un placer Igual. tenerla aquí. Esta es su casa, cara a cara con la verdad. Es su casa. Gracias, Yo le abro gracias. la puerta. Esperemos que esta no sea ni la primera ni la última vez que estemos compartiendo ¿verdad? Conocimiento, espacio Amén. para poder hablar de la palabra. Ujú. Y no quiero, ¿verdad? Antes de que nos vayamos, ¿dónde queda ubicada su congregación? Ahora mismo la congregación no tiene un local presencial debido a lo del cierre del gobierno y eso tuvimos muchas personas que perdieron sus trabajos. Ok, Entonces tuvimos que cerrar lo que es la localidad. Sigue abierta la iglesia, pero nos conmemoramos en mi hogar o nos conmemoramos por Zoom. Si hay alguien interesado que quisiera estar en alguna de nuestras clases, me puede conseguir en YouTube. En YouTube yo subo todos los martes masterclass y aún ok. los jueves subo lo que es conocida la Parashá, que la Parashá es un estudio semanal en la cual se sigue desde Génesis hasta Deuteronomio, que fue una de las maneras en que estudia la palabra el pueblo judío. La Parashá significa una porción bíblica que se estudia semanal. ¿Por qué se le conoce así? Se le mandó así en el pueblo judío y que nosotros lo hemos adquirido porque todos estamos en una misma mente. Si yo estoy estudiando Génesis 1, 2 y 3 y tú también lo estás estudiando y él también, cuando venimos a ver todos estamos en un mismo pensar y de Ah, eso se trataba el evangelio realmente. wow. Por eso es que dice, estaban todos unánimes. Entonces Dios quiere que el pueblo esté todos unánimes. Todos los jueves yo subo la paracha de la semana porque aquel que se quiera también estar en el mismo pensar, en el mismo sentir, pues que lo estudie. Pero me Ah, pueden escribir personalmente, yo lo puedo hacer llegar, ¿verdad? Los días que nosotros nos reunimos sí. a celebrarle culto Está a muy Dios. interesante eso, el que quiera, ¿verdad? Allegarse y pueda compartir y aprender. Bueno, Aprender. yo creo que el tiempo no da para más. Dele compartir este programa, suscríbase al canal Cara a Cara con la Verdad. Eh, Vaya también a las redes sociales de la pastora Xiomara. Repito otra vez. Sí, en Facebook estoy como Ministerio Mariposas Transformadas, en Instagram, Xiomara, rayita abajo Díaz, rayita abajo Mentoría, y en YouTube estamos como Mentoría Xiomara. Muy bien. En nuestro canal que es Cara a Cara con la Verdad. Facebook Cara a Cara con la Verdad. Y TikTok tenemos también Cara a Cara con la Verdad. Y mi Facebook personal, Joel F. Maldonado. Así que no hay tiempo para más. Eh, Creo que esto ha sido un programazo. Esto ha Sí. sido un tremendo podcast y esperamos verlos pronto. Hasta la próxima. Así que bendiciones.